El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El movimiento, la educación y las prácticas corporales se encuentran en Edufísicamente. Bienvenidos. Damos un cordial saludo a toda nuestra audiencia de Edufísicamente, el programa de nuestra Facultad de Educación Física de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Este programa pues hace parte de los tres programas de las tres licenciaturas de nuestra universidad, de nuestra facultad, la licenciatura en recreación, la licenciatura en educación física y la licenciatura en deportes. Con ustedes, como siempre, les habla Carlos Joaquín Silva Álvarez y hoy celebrando que llegamos a nuestro episodio número 103. Cualquiera de las emisiones anteriores, las más recientes por supuesto, cualquiera de esos episodios anteriores pueden ustedes escucharlos muy fácilmente entrando a nuestra página, y recuerden también que en directo va el programa todos los miércoles a las 11 de la mañana con repetición a las 4 de la tarde de los viernes. Recordarles también que hay que demostrar, como dicen en los buses, hay que demostrar la educación. Así pues que damos un agradecimiento especial a todo el equipo de la Pedagógica Radio, Duván Cárdenas en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción, Mario Hernández en el control máster y Alejandro Sepúlveda, coordinador general de esta nuestra emisora, sí, la Pedagógica Radio. Y bueno, como ya sabemos, Edufísicamente cuenta con 3 secciones. La sección Facetas, que es donde conocemos efectivamente eso, sí, la cara más amable de nuestros invitados e invitadas. La segunda sección se llama Cuerpo, Cultura y Vida, y cerramos con algunas notas de la sección Ocio y Tiempo Libre. Ya todo está, todas las perillas, todo está en orden, todo está al día, los micrófonos en su punto. Nuestra invitada de esta ocasión también ya está lista, así pues que podemos dar comienzo a la primera sección de esto que se llama Edufísicamente. En Edufísicamente, Facetas. Nuestra audiencia está ya acostumbrada a que aquí solo tenemos invitados e invitadas especiales. Así que usted, maestra Guiomar Alarcón Castro, hace parte ya de este listado de invitados e invitadas muy especiales. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Maestro Carlos, muchas gracias. Es un gusto compartir un ratico contigo, con la audiencia, poder compartir algo de quién es Guiomar y de lo que ahora acompaña a Guiomar dentro de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Empecemos por ahí, de lo más reciente hacia un poquito más atrás, en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Desde cuándo tenemos el placer de contar con su colaboración y con su presencia, maestra Guiomar? Yo estoy vinculada a la Universidad Pedagógica desde el 2011. Ajá. Ya completé 15 años. Sí, 15. Ya completé 15 años. Llegué como maestra catedrática. Sí. A la Facultad de Educación Física. Esto fue una cosa, digo yo, desde mi fe, por supuesto, digo yo, tejido intencionalmente. Porque pues todo me imaginé yo en la vida, menos que algún día iba a llegar a una Facultad de Educación Física. A los 10 años yo hacía gimnasia. Sí. Y a los 10 años tuve un accidente que me dejó inválida por 2 años. ¿De los 10 a los 12 añitos? Eso hizo que todo mi proceso, digamos, de la actividad deportiva que yo tenía, pues se viera impactado de manera negativa. Yo no pude continuar con la gimnasia y pues el camino me llevó a hacer otras cosas. Y fíjate cuántos años después llego a una Facultad de Educación Física. Medio paradójico el asunto, claro que sí. Pero supremamente gratificante porque pues volví a un escenario que combina
de alguna manera dos elementos que para mí han sido como pilares estructurales en lo que soy como persona, pero en lo que soy y hago como profesional. Por un lado, el movimiento, sí, entendido desde todas sus ópticas, y claramente la educación. Sí. Claramente la educación. ¿Y la formación básica, maestra, inicialmente, cuál fue y cómo se fue enriqueciendo luego? Yo me formé como psicóloga. Inicialmente como psicóloga. Claro, yo me formé como psicóloga. Perdón, mi pregrado es en psicología. Y en ese ejercicio de formarme como psicóloga, yo arranco en el ámbito jurídico. Y entonces yo empiezo a trabajar en ámbitos carcelarios y penitenciarios. Sí. Y trabajando en ámbitos carcelarios y penitenciarios, yo hago procesos de reeducación y resocialización. Y en ese ejercicio me di cuenta que tristemente no se lograba todo lo que yo tenía como, sí, como en el imaginario que podía llegar a ser. Y entonces di el salto a la educación. Dije, vamos a pensar no en reeducar, sino en educar. Sí. Y vamos a salirnos como de la idea mucho más sanadora, si se quiere, interventiva, y vamos a meternos un poco en el terreno más preventivo, más de la base, más formativo. Y ahí llegué al mundo de la educación. Y en ese ejercicio de llegar al mundo de la educación, arranqué por la educación básica. Y entonces yo primero entro a trabajar en escenarios de educación básica y media. Sí. A fuerza de estar en escenarios de educación básica y media, por las demandas de las necesidades poblacionales, pues me formo en alteraciones del desarrollo y el aprendizaje, me formo en neuropsicología, me formo en neuropedagogía, porque pues es lo que este ámbito más requiere. Y allí me quedo 20 años en el mundo de la educación básica y media. Y doy el salto cuando decido hacer en ese ejercicio de seguir haciendo formación posgradual, entonces hago el salto a la maestría y hago la maestría en educación en la línea de desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos. Y haciendo ese ejercicio doy el salto a la educación superior. Y ya allí entonces pues tengo otras necesidades de formación. Al llegar a la Facultad de Educación Física pues tengo que empezar a aprender una cantidad de cosas que para mí eran totalmente desconocidas, aproximarme a fuentes y autores que en mi vida había escuchado, porque ya empecé a tener un contacto muy de cerca con unas categorías que para mí no eran tan cercanas, ¿no? Yeah. Práctica corporal, sí, cuerpo, experiencia corporal, lúdica, recreación. Y en el ejercicio me fui dando cuenta que aunque eran categorías lejanas, en mi práctica clínica, por ejemplo, y en mi práctica educativa, en la básica y en la media, estaban todo el tiempo. Solo que con otros nombres, quizás, con otras formas. Eso. Y también con otras miradas, ¿cierto? Entonces, solo que el contexto era hacía emerger esas cosas que estaban ahí. Así fue. Entonces, pues por eso digo que fue como una... Desde su fe dice como que fue un... Esto fue un encuentro maravilloso, ¿no? Sí, claro. Esto fue como esa elíptica, sí, que me fue llevando y me fue conduciendo, pero que no me ha sacado nunca como de esos elementos que han hecho parte de mí desde siempre. Y aquí entonces la tenemos desde el 2010, ¿no? Desde el 2011. Desde el 2011. Bueno, maestra, ¿y siempre en la Facultad de Educación Física? Siempre en la Facultad de Educación Física, siempre. Ahí en la Facultad de Educación Física. He tenido la oportunidad de estar en los 3 programas. Sí, qué bueno. He tenido la fortuna de estar en Educación Física, en Recreación y en Deporte. Por supuesto, la mayor cantidad de tiempo ha sido en Educación Física, pero en Deporte tuve la fortuna de estar cerca de 3 semestres, en Recreación estuve también cerca de 3 semestres. Ambas experiencias, tanto en Deporte como en Recreación, maravillosas, y en Educación Física pues ha sido un crecimiento gigante. Sí. Enorme. Bueno, este programa, mi estimada maestra, lo escuchan, y esa es la idea, que lo escuchen obviamente, para empezar, nuestros estudiantes de las 3 licenciaturas, pero también que tenga alcances a nivel de toda nuestra comunidad educativa y sus familias, lo están escuchando sus familias. Por eso esta sección se llama así,
como decíamos extra micrófonos, las personas que hacemos hoy en día parte de esta comunidad educativa, con todos nuestros títulos, nuestros estudios, nuestra proyección profesional, pues no nacimos con los títulos bajo el brazo, ni nos lo ganamos al lado de un chance ni nada de eso, sino que fue trabajado. Y esa es la idea de esta primera sección del programa Facetas, que nuestras audiencias se den cuenta que todo se logra con esfuerzo y que también aceptar los retos hace parte de la vida. Eso que sucedió con usted, maestra, es importante, ¿cierto? Venía de unos escenarios donde sus saberes adquiridos pues en el pregrado y los estudios posteriores pues tienen que ubicarse y encauzarse a las necesidades de donde estamos. Clave que nuestros estudiantes también no le teman a esos retos, ¿verdad? Su merced, como psicóloga, ¿qué nos puede decir en eso? Definitivamente, el ser humano tiene que estar dispuesto a responder a los retos y a los desafíos que la vida le vaya trazando. Yo creo en la anticipación, creo en que podemos planificar, pero también creo que hay situaciones que nos van a sacar de lo planeado y vamos a tener que enfrentarlas. Y en ese tener que enfrentarlas, pues no vamos a estar dotados con todas las herramientas, seguramente tendremos algunas, pero va a reclamar de nosotros disposición para buscar la manera de dotarnos de esas herramientas. De ninguna manera ante la dificultad o ante la necesidad decir, no, yo paso, prefiero que lo haga otro, yo no me siento tan capaz, ni más faltaba. Hay ejercicios que son tremendamente exigentes y hay escenarios que, por supuesto, desde principios éticos tú debes decir, yo prefiero tomar distancia. Pero cuando son retos que en plena conciencia tú dices, caramba, esto implica un esfuerzo adicional de mi parte, pero lo voy a hacer, pues hay que hacerlo. Sí, no oírle definitivamente. No. Esa parte también de ser éticos, definitivamente. Yo decir, bueno, Carlos Silva, por ejemplo, entonces va a ser profesor de equitación ahí en el programa de recreación, que hay una práctica de eso. Y yo le digo, que porque entonces no, que hablé con la maestra Guiomar y dijo que sí. No, porque efectivamente, si acaso con caballitos de palo, cuando hago mi personaje Don Quijote de la Mancha, pues sí, pero entonces tampoco que porque aceptar los retos, no, porque eso realmente no tiene que ver conmigo. Y efectivamente sí hay profesionales, hay personas que se han preparado estrictamente para ello. Pero ya cuando uno analice que efectivamente sí puede hacer conexiones y puede hacer transversalización de conocimientos, y no, pues acepte el reto y dele para adelante, porque debe haber cosas internas en uno, como dicen ustedes, los psicólogos están latentes allí, que se pueden desarrollar y con los cuales se puede aportar a la sociedad. Sí, de hecho, imagínate que cuando yo inicio mi ejercicio como docente en educación superior, arranqué con un susto bárbaro, porque pues cuando tú trabajas con adultos y tú en educación superior trabajas con adultos, tú te encuentras con adultos que vienen con educación básica, de la educación básica, algunos, pero otros vienen con un capital intelectual enorme, vienen con unas bibliotecas incorporadas en sus pensares, sentires, haceres, y eso te supone un reto como maestro gigante, porque entonces tú tienes que reconocer que hay estudiantes que en muchas ocasiones han leído muchas cosas que tú desconoces y que han transitado por experiencias que tú desconoces. Entonces el reto en la educación superior es gigante y de una responsabilidad enorme. Cuando yo lo asumí con mucho susto. Con mucho susto, pero yo dije, bueno, tuve una amiga en su momento que me dijo, ¿Guiomar? ¿Le va a quedar grande? Ok, sí. Y bueno, hoy le agradezco mucho que me haya dicho... Claro, porque es un campanazo. Claro, hoy le agradezco mucho que me haya dicho ¿cómo que no va a poder? ¿Cómo que le tocó leer? Pues lea. ¿Usted qué hace entre la 1 de la mañana y las 5? Pues lea. Entonces, sí, hay retos que definitivamente se tienen que asumir, que se tienen que incorporar en la vida cotidiana, entre otras cosas, porque termina siendo de alguna manera referente en este ejercicio de ser maestro. La responsabilidad es tan grande porque en el camino tú te das cuenta del impacto que puedes ir teniendo sobre aquellos que en algún momento pasaron por tus aulas. Y una gran maestra, la maestra Judy Jaramillo, siempre nos decía, yo sé que voy a ir a trabajar en el aula, a enseñar supuestamente. No tengo ni idea de lo que el otro va a aprender. Eso está lindo. No tengo ni idea de lo que el otro va a aprender. Y yo parto de esa premisa siempre con mis estudiantes, porque yo no sé de lo que yo esté diciendo o de lo que yo esté haciendo
en mi corporalidad sea lo que les esté quedando a ellos y no necesariamente las fuentes que les esté llevando para atravesar unos contenidos que se han considerado relevantes o importantes. Bueno, por eso esta sección es para mí tan importante, tan fundamental, porque conversando, contando parte de la vida de cada invitado, cada invitada que hemos tenido aquí, ya estamos aprendiendo y se están convirtiendo también, en este caso las palabras de la maestra Guiomar se están convirtiendo en un referente para las personas que nos estarán escuchando a cualquier hora, en cualquier parte del mundo, incluyendo la luna, porque otra vez el ser humano está ahí, quizás nos escuchen allá, porque este programa también queda alojado ahí en la página. Y entonces sí, o sea, no estamos dictando cátedra, no estamos dando clase desde estos micrófonos, sino estamos compartiendo parte de nuestra vida y de esa manera es que se aprende. Maestra, ¿qué está actualmente coordinando o en los últimos años qué espacios académicos ha tenido que desarrollar, que coordinar y actualmente, aparte de lo que vamos a hablar en la siguiente sección de profesionalización, ¿qué espacios académicos inicialmente tuvo que coordinar y actualmente cuáles? Bueno, yo arranqué con formación teórico-humanística en la licenciatura en Educación Física y tuve la fortuna de tener la formación teórico-humanística en el ciclo de fundamentación de primero a cuarto y tenerla de octavo a décimo. Y ya llevo muchos años de octavo a décimo y allí he tenido la fortuna además de ser asesora de corte o coordinadora de semestre y entonces llevo muchos grupos que he tenido la bendición y la fortuna de acompañar. Entonces eso hace que yo haya acompañado también muchos proyectos de grado, que tenga al frente, digamos, la responsabilidad del taller de confrontación, que es el espacio de encuentro de diálogos, de confrontación, no de enfrentamiento de saberes, en donde estamos con muchos maestros, mínimo 4 maestros, acompañando esas disertaciones con los estudiantes. También tuve la fortuna de estar en el ciclo de fundamentación con formación teórico-pedagógica. Entonces también hice todo ese proceso. Tuve la fortuna en licenciatura en deporte de acompañar bioética. Ajá. Y tuve la fortuna en la licenciatura en recreación de acompañar pensamiento creativo. Entonces, digamos que he tenido la bendición de transitar como por un espectro de posibilidades amplio. Y en educación física hay un espacio que yo quiero profundamente, lo he tenido siempre, solo tuve 2 semestres que no lo acompañé, que es taller de cuerpo de 10º semestre, en donde desarrollamos ambientes y mediaciones educativas para el aprendizaje a partir del desarrollo del pensamiento creativo. Es precioso ese espacio, lo disfruto profundamente. Es taller de cuerpo. Y se llama taller de cuerpo de 10º semestre. Entonces ese es un espacio que he hecho todo lo que está en mis manos por no soltarlo, porque disfruto mucho ese espacio y se construyen cosas muy bonitas con los estudiantes, sobre todo porque la apuesta es por el diseño de ambientes y mediaciones de aprendizaje. De cara a lo que significa pensar creativamente, que es una deuda a mi modo de ver del sistema educativo. No poder pensar de manera creativa, sino pensar desde una lógica deductiva e inductiva todo el tiempo, pero esa posibilidad de salirnos, de buscar los atajos, de recrear posibilidades, de reivindicar y darle nuevamente el lugar que tiene a la imaginación, creo que esto es una cosa maravillosa y yo me disfruto ese espacio casualmente por eso. Maestra, usted y yo compartimos algo que es con lo del cuerpo, lo mío por el lado de la expresión corporal en el teatro y este programa no he querido que se haga audiovisualmente, porque la radio tiene que seguir siendo eso. Pero es que si nuestra audiencia viera todos los gestos faciales e inclusive corporales que nuestra invitada Guiomar hace cuando dice que ese espacio lo quiere, inmediatamente las palabras empiezan a redundar. Qué bueno, ¿cierto? Esos espacios que a uno la vida, o en este caso la universidad, pues le adjudica, no le impone, como cuando se dice que la carga académica, empieza uno a ser como hijos de uno y uno no sabe a cuál quiere más. Sin embargo, me pasa a mí con uno recientemente que no estoy abordando por razones de la profesionalización, pero digo, oiga, sí, ese uno se siente como que da más posibilidades de pensar y de hacer creativamente de manera también un poco aventurada, y eso es lindísimo. Maestra, esta primera parte, pues sí, se llama así facetas. Hemos conocido un poquito, muy poquito de su faceta personal y de la emotividad con la que afortunadamente usted aborda su trabajo, que no es trabajo, sino que es pasión lo que nosotros hacemos. Es pasión. Yo les digo a mis estudiantes eso todo el tiempo. Si a usted no lo apasiona, no lo haga. Si a usted no lo apasiona, no lo haga. Usted tiene que sentir que lo que hace lo atraviesa. Y lo atraviesa en tanto es posible de transformarse. Si usted no se transforma con lo que hace,
olvídese que va a lograr promover la transformación en el otro. Entonces tiene que apasionarse. Si no, no. Tiene que apasionarse. De otra manera, no le sale bueno nada. Eso tiene que abordarse es con la piel, con el alma, con el corazón, con las uñas, con el cabello, con todo. Si no, no, porque entonces ahí sí se vuelve trabajo en el sentido... Sí, absolutamente... Sí, la canción que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajo se hizo fue como una posibilidad de... No, pues imagínate que es otorgarle sentido a tu vida. Claro que sí. Es dotar de sentido tu existencia. Sí, porque si no sería una cosa... No, me voy a trabajar. ¿Qué tal uno de maestro? Me voy a trabajar. Voy a dictar clase. Ay, voy a dictar taller de cuerpo. Ay, no. No, uno se va. Uy, tengo taller de cuerpo con mis estudiantes de décimos. Claro, es que eso es la vida. Si no, ¿para qué? Y si no, ¿para qué? Y si no, ¿para qué? Y los estudiantes lo tienen que sentir. Sí, sí, evidentemente. Eso se hace fáctico, se hace real, sí se hace de esa manera. Bueno, entonces vámonos para la segunda sección. Ojalá tengamos más adelante una oportunidad de tenerla nuevamente aquí para hablar un poquito más de esa pasión por el trabajo. Vámonos con nuestra sección, segunda sección de nuestro programa Edufísicamente, Cuerpo, Cultura y Vida. En Edufísicamente, Cuerpo, Cultura y Vida. Seguimos aquí en esto que se llama Edufísicamente, el programa de la Facultad de Educación Física. Este es, recordamos, el episodio número 103. Y bueno, pues tenemos hoy a la maestra Guiomar Alarcón Castro, con quienes veníamos conversando de su faceta personal, profesional, que al fin y al cabo se vuelven una sola cosa. Bien, maestra Guiomar, entonces ahora hablemos de el tema central, digamos, que nos convoca en esta ocasión, en este episodio número 103, es las labores y el programa de profesionalización que se desarrolla en nuestra Universidad Pedagógica y en particular en nuestras 3 licenciaturas, ¿no? Yo hago parte, como usted sabe, de la licenciatura en recreación y conozco también, gracias a la inducción que usted nos hizo comienzo de este semestre, pero desconozco también, cómo están por el lado de la profesionalización en la licenciatura en deporte, la licenciatura en educación física, pero nuestra audiencia es la principal invitada y para ello es que su merced está invitada hoy aquí, para que nos cuente cómo está ese proceso de profesionalización en estas 3 licenciaturas, qué alcaldías de localidades de Bogotá, toda Bogotá, la alcaldía de Suezca, la alcaldía de Fusagasugá, todo eso, por favor, que nos haga un panorama. Ay, Carlos, muchas gracias por permitirme contar un poquito. Debió ser antes, ¿cierto? Esto que ha sido una experiencia maravillosa. Esto ha sido una experiencia maravillosa. Es un macro proyecto, diría yo, enorme, que abandera esta dirección de la universidad. Es una apuesta gigante porque la Universidad Pedagógica Nacional sea de verdad nacional. Efectivamente, claro. Sea de verdad nacional. Entonces esto, digamos que ejercicios en territorio se han venido dando años atrás, ¿cierto? La Facultad de Educación Física tuvo la experiencia con Valle de Tensa, que fue una apuesta grande que duró mucho tiempo. Sé de otras facultades que han tenido experiencias, ¿cierto? Pero este ejercicio en el que estamos nosotros en este momento involucrados, pues ha sido algo, por lo menos para mí, tremendamente novedoso y de una oportunidad maravillosa, porque es llevar la universidad a los diferentes territorios, pero para darle validez y reconocimiento a esos saberes y a esas experiencias que han sido ganadas en el tiempo, pero por causa de diversos factores sociales, políticos, económicos, no ha sido posible el acceder a la educación formal superior y garantizar con esto, digamos, una formalización de esos saberes. Entonces, pues irnos a los territorios para hacer un proceso de profesionalización, para decirle a esta población que lleva muchos años
de experiencia, ejerciendo, porque alcanzaron algunos formación técnica, porque alcanzaron una formación tecnológica, porque no pudieron hacer más allá en su momento, pero que en este momento la universidad les diga, vamos a validar esos saberes, vamos a reconocer esos saberes, porque es importante que esos territorios se vean beneficiados con esos saberes que ya se tienen, pero además cualificados. Sí, claro. Cualificados. Entonces, cuando nosotros empezamos en este ejercicio, arrancamos de una manera, diría yo, un poco incipiente, ingenua. Empezamos con 2 provincias, la provincia de Almeidas y la provincia del Tequendama. En la provincia de Almeidas nos reunimos con 7 municipios y en la provincia del Tequendama con 10. Puedo estar al contrario, pero empezamos con esas 2 provincias. En la provincia de Almeidas, la base, el municipio de Suezca, y en la provincia del Tequendama, la base, el municipio de La Mesa. Empezamos allí y empezamos con los 3 programas, con la licenciatura en Educación Física, con la licenciatura en Deporte y con la licenciatura en Recreación. Por supuesto, empezaron otros programas de la universidad también, porque allí también está la Facultad de Artes, también está la Facultad de Educación, ¿cierto? Son programas que también han estado allí, ¿no? Entonces, el programa de Artes, el programa de la licenciatura en Educación Comunitaria también están allí, pero particularmente para la Facultad de Educación Física fue empezar con los 3 programas. Esto fue un reto gigante, porque esto implicó además que buscáramos que el ministerio nos autorizara, ¿cierto?, estos 2 años de transitorios para poder hacer el ejercicio de llevar los programas a los territorios. Pero además exigió un ejercicio académico curricular todavía más exigente, y fue cómo hacemos una revisión súper cuidadosa en los programas para garantizar que vamos a llevar en 2 años lo que se desarrollaría en 5. Entonces esto fue, el comienzo fue supremamente exigente, fue duro, entre comillas ese duro, fue exigente, pero bueno, hoy nos tiene con 4º semestre corriendo en este momento. Sí, para la primera corte. Sí, eso estaba anotando aquí. Para la primera corte. Entonces vamos a tener nuestra primera corte para grados. Esperamos que ocurran entre finales de julio y comienzos de agosto de nuestra primera corte. Nosotros arrancamos con... ahí están las 3 licenciaturas. Ahí están las 3 licenciaturas. Hablando de educación física. Hablando de educación física. FEF, sí. Nosotros arrancamos con 117 personas en los 2 municipios, en los 3 programas. En el camino se fueron quedando rezagando ahí, por circunstancias. En este diversas. momento tenemos activos para esta primera corte 89 estudiantes y eso creemos es un porcentaje alto de todas maneras, muy grande. Hacíamos cuentas que estábamos sobre el 87% y hacemos cuentas por los resultados que tenemos hasta este momento, que es muy posible que se nos gradúen 82, 83 estudiantes de esta primera corte, que para nosotros es una maravilla, es una sensación de satisfacción enorme la que estamos experimentando y por supuesto algo que consideramos un logro. Un logro. Entonces, esta primera corte ha sido fantástica. Hemos contado con equipos de maestros maravillosos, maestros que dijeron, listo, pongámonos la camiseta y vamos, porque además es difícil trabajar con una población que además tiene unos requisitos que cumplir. Yo iba a preguntar ¿cierto? eso, mire, sobre las condiciones. Es decir, este programa, reitero, lo escuchan todo ese tipo de poblaciones a las que me referí en la sección anterior. Entonces, si yo tengo un hermano, una hermana, yo soy ahorita estudiante aquí de la pedagógica de cualquier facultad, de cualquier licenciatura, tengo un hermano, una hermana, entonces tiene que tener la persona que se quiera certificar, como bien Marcelo dice, entonces mayor de 30 años, no hay que, pero que sea quien nos cuente esos básicos que tiene que cumplir. Mira, ellos tienen que cumplir unos requisitos supremamente básicos, exigentes, sencillos, porque ellos deben demostrar, uno, que no tienen título universitario, que no están activos en ningún programa académico de educación superior. Pueden tener formación técnica y pueden tener formación tecnológica, pero no pueden tener formación profesional. Deben tener mínimo 29 años y deben demostrar un mínimo de 5 años de experiencia en el campo. Entonces, esto es exigente. Claro. Esto es tremendamente exigente. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos una población adulta
tenemos población que una buena parte supera los 35 años. Sí, y en su mayoría personas que llevaban por lo menos 15 sin coger un libro académico. Eso que su maestro nos dijo en la inducción de este semestre, sin coger un libro. Entonces a uno como maestro le toca, bueno, por un lado, cumplir con la exigencia académica de la universidad, porque no puede ser que como no llevas, que llevas tantos años sin coger un libro, entonces no te preocupes, no tienes que leer. No, toca leer, toca hacer trabajos, toca escribir, toca redactar y con unas condiciones particulares y todo eso. Pero a la vez es aprovechar ese saber y esa experiencia, ¿cierto? Que trae la persona en cualquiera de esos campos, en este caso pues de la recreación, de los deportes y de la educación física. Así es. De hecho, nosotros tenemos... Uno tiene paciencia y todo eso, pero tampoco es la laxitud total, eso que quede claro. De hecho, nosotros tenemos estudiantes que son competidores de alto rendimiento. Tenemos la escaladora... Que estuvo en el Everest. Que estuvo en el aquí ya. Everest. Sí, ¿cierto? Aquí, que la tenemos en Suezca, sí. ¿cierto? Tenemos deportistas de altísimo rendimiento en los municipios. Tenemos un entrenador deportivo que perdió sus extremidades superiores y sus extremidades inferiores y hace unas cosas maravillosas como entrenador. Entonces, tenemos una población que decimos, wow, hay una experiencia aquí que nos capitaliza enormemente ese saber intelectual y hay un saber intelectual que los potencia a ellos enormemente. Nos ha pasado que nos cuentan los maestros, ¿no? Que de pronto dicen los estudiantes, caramba, ya por fin entiendo eso. Sí, yo lo hacía, pero casi que de una manera muy intuitiva. Y ahora, cuando tú me dices que esto tiene una razón de ser desde lo intelectual, y desde lo académico, desde lo pedagógico, dice, yo lo venía haciendo, pero claro, de manera empírica y lo venía haciendo bien, porque uno se da cuenta que lo viene haciendo bien. Pero cuando encuentra que esto tiene un sustento teórico, metodológico, antropológico, oiga, yo ahora caigo en cuenta que lo que yo venía haciendo, ahora lo fortalezco. Lo digo con conocimiento de causa. Primero que todo porque estuve en Suezca, ya estuve aquí en Bogotá. Y segundo que dije, este programa de profesionalización, este reto tiene que darse a conocer. Entonces, por eso he invitado a estudiantes activos de ese programa para que nos cuenten todo eso y para que quienes nos escuchen se animen a llamar a su vecino, a su amigo del barrio que sabe que hay un señor que tiene 29 años en adelante y que uno lo ve armando por decir algo ahí, los campeonatos de los niños del barrio y que va de localidad en localidad, pero este señor tiene una experiencia y un saber que puede certificarse y puede también renovarse para su vida propia, personal, y va a cualificar todo ese quehacer. Así es. De hecho, nosotros acabamos de iniciar este semestre con la primer corte en el municipio de Fusagasugá. Ah, sí, eso, verdad que estábamos hablando de esos otros Acabamos de iniciar este semestre con el municipio de Fusagasugá. ¿Y se inició con 2 programas? Con dos programas. Allá arrancamos con licenciatura en Educación Física y con licenciatura en Deporte. ¿Por qué no se arrancó con licenciatura en Recreación? Porque las personas que se inscribieron fueron muy poquitas y en su mayoría buscaron inscribirse en Bogotá, porque abrimos la licenciatura en recreación en la modalidad profesionalización en Bogotá. Entonces aquí tenemos un grupo grandísimo, tenemos 42. Tocó dividirlos. Tenemos un grupo de 42 estudiantes en la profesionalización de la licenciatura de recreación en Bogotá en 2 grupos y tenemos en la licenciatura en deporte en Fusagasugá 20 estudiantes activos y en la licenciatura en educación física 27. En total, en este momento tenemos 136 estudiantes activos en la profesionalización, pero en la universidad hay cerca de 700, hay 675 si la memoria, contando las otras licenciaturas. O sea, es una población enorme y esto va creciendo. Sí, porque hablemos de las proyecciones, incluso a Leticia, es que tengo entendido, porque es que cuando se marchó al comienzo del programa nos dijo algo de que, de esta sección, de que no es la primera vez que, yo recuerdo que participé por ahí en el año 97, yo estaba en pedagogía infantil en la Facultad de Educación, aquí en Bogotá una profesionalización que se hizo para docentes en ejercicio y alcanzamos a ir a Leticia precisamente. Sí. Entonces me llamó la atención que ahora, pero su merced tiene la palabra. ¿Qué vamos a hacer prontamente para las proyecciones de este programa de profesionalización? Bueno, en este momento ya casi que es un hecho que para 2026-2 nos vamos para Biotá con la licenciatura en deporte en modalidad profesionalización, pero también nos vamos con programa regular.
Es decir, nos vamos a los 10 semestres de la licenciatura en deporte, pero nos vamos a profesionalización, los 4 semestres. Es decir, vamos a atender las dos poblaciones, la población adulta, pero también esa población escolar que no tiene las posibilidades de acercarse a las ciudades, ni siquiera a las intermedias, y nos vamos para allá. Y entonces la universidad de alguna manera tiene una nueva sede, claro, en Biotá, pero en Biotá, con el programa regular de la licenciatura en deporte. Nos vamos también con programa regular para Villeta, con la licenciatura en educación física. Que esto es de unos alcances. Sí, esto es de unos alcances y una envergadura enorme. Y nos vamos para Catatumbo. Ajá, sí. Además, muy necesario en este Todavía sector. No tenemos tan claro con qué programas nos vamos para Catatumbo, pero de que nos vamos para Catatumbo. Dentro de las proyecciones está que nos vayamos para Amazonas, para Leticia. En principio, con la licenciatura en Educación Física, estamos buscando irnos los 3 programas. Y se tiene también dentro de la baraja de opciones que podamos abrir en Tabio, que podamos abrir para los 3 programas también, y que podamos estar en si la memoria no me falla, no, lo dejo ahí porque puedo estar diciendo algo que no corresponde, pero en principio así vamos. Sí. En principio así vamos, o sea, esto es de una... Y eso implica, maestra Guimar, una carga, ahora sí, pero en el mejor sentido de la expresión, una carga laboral, una carga de trabajo, de gestión, de diseño, de programa y todo eso, porque sí, claro, está el programa funcionando muy bien aquí, pero Biotá tiene algunas características diferentes, obviamente, al Catatumbo, etcétera. Entonces hay que hacerle ajustes aquí y allá. Todo eso recae en sus hombros, pero no sé con quién más trabaja, qué equipo tiene, aparte de los maestros que hacemos parte de estos programas. Guiomar está coordinando todo eso. ¿Y quién más tiene ahí a su ladito? No, yo tengo la bendición que con los coordinadores de programa regular hacemos una llave de trabajo maravillosa, con el jefe de departamento hacemos una llave maravillosa, y por supuesto el decano de la facultad, que ha sido quien ha abanderado este ejercicio en la facultad, quien ha puesto todo el empeño para este semestre. El equipo se agrandó un poquito, entonces cuento con un maestro por cada programa. Tengo la fortuna de tener un maestro en la licenciatura en deportes, el maestro Ramiro Alzate. En la licenciatura en recreación tengo a la maestra Diana Catalina Cañas, y en la maestra en educación física tengo a la maestra Marta Arenas. Entonces, por fortuna, tengo un equipo con quien trabajo maravilloso y con quien he podido responder. Pero adicional a eso, pues de la dirección de admisiones cuento con María Camila León, que ha sido de verdad increíble conmigo, y las secretarias de los programas, Fabiola en recreación, Janet ojalá en Fabiola educación escuche este programa física. Que la tengo invitada, no ha querido, pero estas personas son fundamentales y a veces no las tenemos en cuenta. Belma Viviana, Janet, ¿ella es de dónde? Belma y Viviana de deporte. Para tenerlas en cuenta y darles esos créditos desde aquí. Sí, Janet y Lina en educación física y Fabiola en recreación. Bueno, es que si no es por todo este soporte, sería imposible. Me enloquezco. Sí. Bueno, mi estimada Guiomar, mire, el tiempo se nos ha venido encima. Es hora de ir a nuestra tercera y última sección y ya nos estaremos despidiendo. En Edufísicamente, ocio y tiempo libre. Para nuestra última sección, que le tenemos 3 invitaciones, 2 que coinciden. El 22 de abril, el Departamento de Lenguas de nuestra Universidad Pedagógica nos invita, en el marco de la Semana del Lenguaje, a ser parte del Language Fest 2026, un espacio para celebrar el lenguaje, las lenguas y el arte como espacios de creación y encuentro. Podemos estar atentos ese 22
durante una jornada que tendrá canto, teatro, cuentería, poesía, danza, narración, performance, pintura y otras propuestas artísticas en lengua materna o lenguas extranjeras. Puede ser en español, en francés, en inglés, en italiano, en portugués, entre otras lenguas. Tú también puedes participar. 22 de abril, Departamento de Lenguas, en nuestra sede de la calle 72. También el 22, el miércoles 22 de abril, se realizará una jornada especial con ocasión de los 20 años de la licenciatura en recreación. Y muy importante reiterar esta invitación que ya hemos hecho en los 2 programas anteriores. La invitación para participar en el 6º coloquio El Títere y la Literatura. Narrar, leer y crear el arte del títere en la literatura. El evento convoca a descubrir cómo la palabra se transforma en voz, gesto y movimiento. En este espacio el títere se convierte en un puente entre la literatura, la imaginación y la creación, invitándonos a vivir el relato como experiencia artística, educativa y cultural. Recuerden, ese jueves 23 de abril, entre las 7 y las 10 de la mañana, también en la calle 72, en el Teatro Torreor. Estaremos invitados el maestro Ciro Gómez, que ya lo tuvimos en este programa, Astrid Viviana Rodríguez, Olga Lucía Jiménez, Joselina Costa y este servidor Carlos Silva, todo organizado y dirigido por nuestro amigo y colega, el profesor José Peña. Así pues que nuestra audiencia, invitados 22 y 23 de abril. El 22, jornada especial de 20 años de la licenciatura en recreación. El 22 también, pero aquí en la 72, entonces el Language Fest 2026. Y el 23, el coloquio, 6º coloquio, El Títere y la Literatura. Mi estimada maestra Guimar, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué delicia haberla tenido en nuestro programa. Ay, maestro Carlos, a ti muchas gracias por haberme tenido en cuenta, por haber pensado que había algo que poder contar y ojalá algo que poder sembrar. Claro que sí, ya lo está sembrando, porque la primera corte ya va a ser el primer brote que le nace a esa plantación inicial. A nuestra audiencia, muchas gracias. Este fue nuestro episodio número 103 de esto que hacemos con amor, con pasión, que se llama Edufísicamente. Hasta siempre. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.